Mujeres que están cambiando el mundo a través de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Mujeres que desafían, inspiran e impulsan. Historias que vale la pena conocer y sueños que debemos buscar cumplir. Bienvenidos al podcast de Mujeres que todo lo pueden de Fundación Luxich. Cuando pensamos en ciencia, muchas veces la imaginamos encerrada en laboratorios fríos e impolutos. Pero nuestra invitada de hoy está cambiando esa idea y acercando la ciencia a cada joven, a cada estudiante, sin importar dónde esté. Muy bienvenida, Comal Dadlani, quien es bioquímica y máster en la Universidad de Chile y cofundadora y CEO de Lab4U. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Comal, partamos hablando un poco en el podcast de Mujeres que todo lo pueden, en el cual queremos posicionar el trabajo que están haciendo mujeres en diferentes ámbitos, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Cuéntanos un poco cómo has estado tú trabajando por democratizar la ciencia. Nosotros en Lab4U creemos en esta misión de democratizar la ciencia y hacerla asequible para que todas y todas puedan vivirla, experimentarla y aprender de una forma distinta, porque uno no aprende ciencia a través de puros libros, fórmulas, F igual M por A, donde se aprende cosas de memoria. Uno aprende ciencias a través de la experimentación, a través de la indagación. Hay distintas metodologías de aprendizaje que permiten un aprendizaje profundo en ciencia. Y para nosotros poder dar acceso a la experimentación y a las STEM de una forma distinta ha sido fundamental para inspirar a más personas por las carreras STEM. Y eso ha cambiado un poco ese paradigma, porque estoy pensando, no sé, cuando yo estaba en el colegio, humanista a mil en el fondo, y tenía biología o tal lo mismo, química, ni hablemos de física, como que era algo en el fondo lo que describía un poco al principio, estos laboratorios súper limpios, súper como todo perfecto y la fórmula de F no sé qué. Y eso hoy día uno lo ve en los niños o en jóvenes, y ha ido cambiando, hay un como, creo yo, una cosa como casi cultural de cómo la ciencia está en lo cotidiano, en cómo podemos ir aprendiendo y cómo eso se va mezclando en diferentes ámbitos de la vida. ¿Cómo lo ves tú eso y cómo ha influido un poco en la creación de Lab4U? Sí, Lab4U parte porque vimos un problema social grande. Cuando yo estaba en la universidad, sabemos hoy día que muchos colegios no tienen laboratorios. Y si los tienen el espacio físico, pero no necesariamente están equipados para poder ensuciarse las manos y poder equivocarse. A través de la ciencia y la experimentación, uno se equivoca, uno se adapta y aprende distintas habilidades que permiten al estudiantado a poder desarrollarse en estas carreras STEM. Pensamiento crítico. En cualquier carrera, en realidad. En cualquier carrera, pero particularmente en las carreras STEM. Y en este mundo cambiante donde sabemos que la gran cantidad de trabajos del futuro va a estar relacionada a las STEM de una forma y otra, ¿no? Entonces nosotros vimos este problema, la falta de equipamiento de laboratorio en los colegios. Estaban los espacios, pero no necesariamente estaban equipados y no se estaban utilizando para poder experimentar y aprender de una forma distinta. Entonces lo que nosotros dijimos es cómo podemos democratizar el acceso a una educación científica y tecnológica de calidad en donde todas y todas puedan tener esta oportunidad de experimentar. Y ahí es cuando me imagino, cuando uno lo plantea así, suena, para empezar, carísimo. Sí, claro, porque uno se imagina algo así como comprar uno. Claro, tú puedes decir, ok, equipemos todos los laboratorios y gastemos millones de dólares equipando todos los laboratorios y todos los espacios con espectrofotómetros, con acelerómetros, con microscopios y los equipas con todo lo que necesitas y te gastas una millonada. Pero la realidad de Latinoamérica no es esa. No es la realidad, la mayoría de los colegios son escuelas públicas. Con suerte tenemos internet en los colegios más rurales. Entonces, entendiendo la infraestructura local y de Latinoamérica, dijimos, ¿qué podemos hacer para poder realmente entregar experiencias de aprendizaje? Y hace 10 años atrás empieza el boom de los dispositivos móviles para la comunicación, para los juegos, para la comunicación, para distintas áreas, ¿no? Mapas, donde quieres pedir un Uber, quieres pedir cualquier sea tu herramienta. Y entonces dijimos, oye, ¿y esto que se está desarrollando para juegos, ¿no? Estos juegos de auto donde tú mueves el celular y se mueve el auto, o cuando mueves la pantalla del celular y gira la pantalla. Nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer con
una tecnología que ya está en los bolsillos de muchas personas y ¿por qué no aprovecharla para poder hacer algo distinto como aprender ciencia? Y ahí es cuando partimos Lab4U, en donde empezamos transformando los sensores del celular en distintos instrumentos de medición. Es decir, aprovechamos la cámara con la que te sacas una selfie, aprovechamos el acelerómetro con lo que juegas juegos, aprovechamos el sonómetro y aprovechamos impactante, en verdad, que los uno no sabe que el celular, o sea, uno lo da muy por sentado. Todo No, lo que tiene claro, el teléfono. claro. Tú dices que el sonómetro, donde mandas un audio note de WhatsApp, tú no dices, voy a utilizar el sonómetro Claro. para hacer un experimento de física, ¿no? O sea, aquí estamos utilizando el acelerómetro, el giróscopo, la cámara y todas las herramientas que ya vienen incorporadas en el celular y en las tablets para poder experimentar y aprender ciencia de una forma distinta. Imagínense como un Duolingo de la ciencia. En vez de solo idioma, también experimentación. Y así, tomando una tecnología que en países emergentes, África, India, Latinoamérica, los dispositivos móviles son mucho más democráticos que los mismos computadores. Claro. Las familias, antes de comprar un computador, ya tienen un dispositivo móvil de bajo costo. Entonces dijimos, ¿cómo aprovechar esta tecnología donde ya hay más de 5 o 6 billones de celulares en el mundo? No, además en Chile que hay como más celulares que personas. Exacto, por eso es como de mobile first economies, economías donde la tecnología móvil es primero, la banca en África, etcétera. Entonces dijimos, ¿cómo podemos aprovechar algo que está siendo emergente en muchos mercados para otras industrias, ¿no? La banca con el celular, etcétera, pero para la educación y la experimentación? Y ahí es donde nosotros hoy día aprovechamos los sensores del celular y diseñamos experimentos entretenidos de física, química y ¿Cómo biología. cuál? A ver, te doy un ejemplo. Tenemos uno que es el silbido Marie Curie. ¿Ya? Entonces, con el sonómetro... Marie Curie de una forma u otra siempre se mete en todos estos capítulos. Fíjate que si pero está bien, se lo merece. Se lo merece. Tengo unos stickers de Marie Curie que después te voy a pasar. Entonces, con el sonómetro del celular podemos medir intensidad y frecuencia y realizar un experimento para analizar la intensidad y frecuencia de un silbido. Y en una sala de clase lo podemos ver en un experimento de sonido, en donde ves cómo con distintos instrumentos musicales cambian las notas. ¿Cambia o no cambia la frecuencia? ¿Cambia o no cambia la intensidad? Y ahí ya estás incorporando a través de la experimentación distintos conceptos físicos. O, por ejemplo... Que además lo pueden hacer en su casa después. O sea, lo puedo llegar a mostrarle a mis papás en el fondo. Total. Y importante estar alineado al currículum para poder ahorrarle tiempo al docente, al cuerpo docente, cuando estás realizando experimentos. Y todo nuestro material tiene una pedagogía basada en evidencia. Estamos hablando de aprendizaje basado en indagación, donde queremos que el estudiantado pueda pensar, construir, analizar y desarrollar ese pensamiento crítico. Nosotros no le damos la respuesta al estudiante. Claro. Tiene que experimentar y vivir. Es como, yo no aprendo a andar en bicicleta leyendo un libro. No, obvio. Uno aprende a andar en bicicleta Cayéndote, viviendo la además. experiencia y cayéndose. Y eso es lo que te permite la experimentación. Y a nosotros nos importa mucho que en todos nuestros experimentos tengamos una metodología didáctica, que aprovechemos la experimentación con fines didácticos y creemos mucho ahí en la indagación y en las preguntas para pensar, porque las preguntas son fundamentales cuando queremos desarrollar este pensamiento crítico. Y más aún hoy día, en la era de la inteligencia artificial, donde el prompt, las preguntas, Claro. es lo más importante. Claro. Las respuestas van a estar asequibles, pero cómo uno pregunta es fundamental. Y por eso nosotros creemos mucho en el aprendizaje. Qué buen fraseo, la verdad. Como que es algo que uno sabe, pero en el fondo hay que saber hacer bien las preguntas y para eso hay que saber bien qué es lo que uno busca. Fundamental. Y por eso creo que a través de la ciencia, a través de la experimentación, uno se puede hacer buenas preguntas, puede desarrollar ese pensamiento crítico, puede discernir y eso también te puede permitir tener habilidades más que te permitan para el futuro estar más adaptable al cambio, que para nosotros es fundamental. Cierto. Cuéntanos un poco, Comal, de tu experiencia en el fondo. ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo llegaste a dedicarte al ámbito de las ciencias? ¿Siempre fue algo en lo que tuviste interés? ¿Qué diría la Comal de, no sé, 13 años si te viera? No, la Comal de 13 años, ingenua, no entendía mucho del mundo, pero tenía curiosidad. O sea, yo creo que siempre fui una persona curiosa.
entender el mundo que nos rodea. La ciencia está en todas partes, ¿no? Entonces, siempre tuve una curiosidad de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el planeta, cómo funciona el universo. O sea, siempre tuve mucha curiosidad y ganas de aprender, ¿no? Yo creo mucho en aprender a aprender y en siempre estar aprendiendo. Entonces, yo creo que esa curiosidad me ayudó mucho a hoy día dedicarme a la ciencia, dedicarme a la STEM, comenzar Lab4U para que otros se puedan inspirar por las carreras STEM y que puedan aprender ciencia y vivir la ciencia y ver lo bonito que es, como yo también lo vi. Y donde yo más aprendí ciencia es cuando yo estaba experimentando. Y eso es lo que a mí me fascina. Yo, hija de inmigrantes indios, como en Chile, sin mucha idea de lo que iba a pasar en el futuro, tenía curiosidad, me hice preguntas y me encontré con historias de científicas y científicos y dije, podría ser. O sea, como ¿Y en tu familia, hay científicos? No, sé, nada. Soy primera generación. La universidad acá piensa que la historia de mi papá es como esa historia del inmigrante que viene con $100 en el bolsillo, o sea, como de India a Chile. O sea, esa es como la historia de inmigración. Y para mi familia sí era importante que yo fuera a la universidad y que sacara adelante la familia. Pero yo creo que sí estaba como el fomentar mi curiosidad. Y para los que nos están escuchando y, por ejemplo, tengan estudiantes o hijos, hay un libro que me encanta de Melina Furman que se llama Criando hijos curiosos. Qué lindo. Y lo súper recomiendo, ahí lo pueden buscar, está disponible. Hay una charla TED también de la profesora Melina Furman, Criando hijos curiosos. Yo creo que la curiosidad es fundamental para poder motivar a más personas y no tapar esa curiosidad. Y por eso creo mucho en la experimentación también, que el estudiante diga, oye, ¿cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? ¿Será lo mismo? Veamos a través de un experimento y entendamos la diferencia entre distancia y desplazamiento o entre energía cinética y potencial. Claro, y finalmente la curiosidad lleva un poco a la creatividad. Absolutamente. Es el mismo, como es un recorrido que está unido. Y hablando de tu camino, ¿cómo viste la participación de mujeres en este trayecto? En el fondo, ¿cómo te tocó, ya sea en la universidad o en el ámbito profesional, una participación alta? O hemos tenido en este programa distintas carreras y hay de todo. O sea, tuvimos a una geofísica que nos decía que en su carrera eran 3 en su generación y eran las 3 mujeres, por ejemplo, cosa que me sorprendió. Pero, ¿cómo lo has visto tú? Porque sí sabemos que hay una brecha. Sí, no, la brecha es real y ustedes tienen las cifras, o sea, que un tercio quiera estudiar carreras STEM. Sí hay un tema de sesgo importante y nosotros también en Lab4U lo trabajamos. De hecho, si tú descargas la app de Lab4U, vas a ver que inclusive en los mismos experimentos hay ejemplos de otras mujeres científicas, de otras mujeres en STEM. En los experimentos de fuerza y energía vas a ver una mujer levantando pesa. O sea, no, para nosotros la identidad de género y disminuir estas brechas que hoy día existen en el género, en las industrias STEM es fundamental. Uno ve las carreras de ingeniería, uno ve las carreras de química, las carreras de física, matemática. Sabemos que hay pocas mujeres y sabemos que hay una cosa que se llama el STEM Leaking Pipeline. Es como se van cayendo en el camino y van perdiendo esta motivación por las carreras STEM, porque hay un tema que es el autoconcepto, que tiene directa relación con la motivación. Si yo creo que puedo, y la OECD también habla del tema, tenemos un estudio con el BID que también habla del tema, entonces si yo creo que puedo, me voy a motivar aún más. De hecho, nosotros hicimos... la veo difícil, me va a costar un poco. Exacto. Entonces nosotros hicimos un estudio, una evaluación de impacto, un randomized control trial con el Banco Interamericano del Desarrollo, colegios con Lab4U y colegios sin Lab4U, y lo que encontramos es que los estudiantes que realizan más de 3 experimentos con Lab4U, había una diferencia significativa entre el grupo control sin Lab4U y el grupo tratamiento. ¿En los intereses en el fondo? En el conocimiento en física, esto fue en física particularmente. En el autoconcepto, o sea, cuando yo creo que puedo, o sea, en el autoconcepto, y muy importante para el BID y para la región, el interés por las carreras STEM, ¿no? Claro. Y también tenemos un estudio con la Universidad de Chile, con el CIAE, donde hablamos de las diferencias de género en pretest y posttest entre hombres y mujeres y cómo realizar experimentos y actividades distintas aumenta el entendimiento de la física, en este caso, de las mujeres, en diferencia significativa entre hombres y mujeres, ¿no? El mismo experimento en una sala de clase
con estudiantes de enseñanza media o preparatoria en México para los que están escuchando, o high school, ¿no? Aquí estamos hablando de estudiantes entre 15 a 18 y 19 años. Hubo una diferencia significativa, estadísticamente hablando, en el entendimiento de la física entre hombres y mujeres. Entonces, efectivamente hay que cambiar la forma y hay que motivar a las mujeres por estas carreras STEM y decirles tú también puedes, porque hay un sesgo cognitivo, hay un sesgo colectivo, inclusive en el caso del cuerpo docente. Entonces nosotros cuando trabajamos con los profesores también ayudamos a cambiar esas perspectivas que existen hoy día, inclusive cuando estudiantes están levantando la mano, a quién prioriza o quién no. O sea, hay mucha dinámica de la sala de clase, pedagogías que pueden ayudar a este cambio de mindset. Cuando hablamos... También ambiente familiar en el fondo, que muchas veces son por preocupación, por cuidado, en el fondo, es decir, como, ¿por qué te vas a meter? Nosotros hicimos una campaña muy bonita en base a una mujer que está estudiando técnico en minería. Que le decían en el fondo, los papás con preocupación, desde el cariño, digamos, como te vayas a meter a un rubro que es de hombres, que es difícil, que te va a costar, ¿por qué no mejor no hay algo? Y por eso es tan importante cambiar la narrativa. Las carreras STEM tienen mayores ingresos. Si uno ve en la industria, Chile es un país minero, Chile es un país donde la energía, la minería y la industria juegan un rol fundamental en el progreso del país. O sea, y si tú ves el Human Capital Index, los países que más invierten en educación tienen mayor Producto Interno Bruto. O sea, it's a fact, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando hoy día? El Banco Mundial lo dice, we're schooling without learning. Estamos escolarizando sin aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos cambiar este aprendizaje y esta motivación para que más estudiantes se puedan motivar por las carreras STEM que hoy día van a movilizar las economías del país? Tienen mayores ingresos, van a poder ver algo que los pueda motivar a crecer de una forma increíble, más aún ahora con inteligencia artificial, con automatización. El Foro Económico Mundial también habla de cómo se van a perder millones de trabajos, ¿no? 170 millones de trabajos van a cambiar o perderse y más de 70 millones de trabajos nuevos van a aparecer. Más, 90 millones de nuevos trabajos. Creo que la ONU calcula que para el 2050 el 75% de los puestos de trabajo van a estar relacionados a STEM. Que uno dice el 2050, pero yo tengo una hija que tiene 3. O sea, cuando ella esté saliendo de la universidad, va a ser el 2050. En el fondo, ella tiene que entrar a la escolarización y que ya empezar a pensar en que eso va a ser lo que le va a tocar finalmente. Cuando salga del colegio y la universidad tu hija, van a haber carreras que no existen hoy día en este mundo de inteligencia artificial, donde la adaptabilidad al cambio va a ser fundamental. El cambio es la única constante. Eso es lo que tenemos que entender tanto en la industria, en la educación, que el cambio es la única constante. Entonces, ¿cómo me preparo a este cambio? Y no se trata... Los gringos hablan del FOMO, ¿no? El fear of missing out. Pero yo no digo que es FOMO, yo digo que es FOBO. Fear of being obsolete, como el miedo a estar obsoleto. Si yo no realizo este cambio hoy día y no me subo a este carro de las STEM, de la inteligencia artificial, la automatización, me voy a quedar obsoleto en esta industria. Sí, a mí me encanta que es esto lo que hablamos antes, como en el fondo que fomenta la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico, porque finalmente eso sirve para el desarrollo súper integral. O sea, en el fondo las posibilidades son infinitas. Total, la OECD habla del human flourishing, como el florecimiento humano. ¿Qué significa hoy día aprender? ¿No? Y habla como de esta como una nueva ilustración. Así. Claro, es como una nueva era en donde un aprendizaje más comprensivo, más integral, es fundamental para lo que se viene, ¿no? OECD Human Flourishing. Lo pueden buscar y tenemos que cambiar la forma en la que estamos midiendo, tenemos que cambiar la forma en la que educamos, con una mirada mucho más integral. Cuéntanos ahí un poco, ya para ir cerrando, porque ha estado muy entretenida esta conversación, el trabajo que están haciendo con INACAP. Bueno, nosotros también, INACAP es parte de la campaña Mujeres que Todo Lo Pueden. Trabajamos juntos por impulsar a que haya más mujeres en ámbitos STEM, en lo técnico superior. Entonces, cuéntanos un poco el trabajo que están haciendo ahí con Lab4U. No, INACAP ha sido muy innovador, tomó el riesgo de querer innovar en educación STEM y cambiar la forma en la que se enseña ciencia, ahí con el liderazgo del rector Lucas Palacio y todo el equipo académico. Realizamos el año pasado un piloto en donde nosotros llevamos muchos años trabajando en colegios y en liceos técnicos y INACAP dijo, oye, podemos cambiar la forma en la que porque el moto es aprender haciendo,
Claro. donde podamos realizar experimentos de Lab4U, pero contextualizados a cada carrera. Por ejemplo, un técnico en minería o una ingeniería en minas o energía. Entonces, lo que hicimos es tomar nuestros experimentos de Lab4U y nuestras herramientas e integrarlas a las plataformas de INACAP con los objetivos de aprendizaje, con las competencias que se necesitan cuando egresa el estudiantado técnico o de alguna ingeniería o robótica o mantenimiento mecánico, etcétera, y personalizamos el aprendizaje con distintas herramientas de Lab4U para que cualquier estudiante que esté estudiando, por ejemplo, un técnico en minería, cuando vea un experimento, sea atingente a la minería. Claro. O sea, que el experimento esté contextualizado a su industria, para que no pasen 2, 3 años y recién que cuando vea entre a trabajar, claro. Entonces, los ejemplos desde ya en física mecánica, el primer año, Claro. ya están contextualizados a su carrera y de una forma práctica, innovadora. Claro, y cercana, porque en el fondo y me imagino cercana. que no es tan fácil irte a meter a una mina, a un observatorio. Claro, y esto es para los primeros años, ¿no? Claro. Y lo que observamos en este piloto, aumentaron las notas de los estudiantes. O sea, Y el interés, me imagino. estudiantes con y sin Lab4U en física mecánica, esto se hizo en física mecánica particularmente, y disminuyó la tasa de reprobación. Y eso es importante Increíble. porque queremos que los estudiantes se mantengan estudiando y que puedan crecer. Claro, y que salgan y que trabajen después. O sea, en el fondo que se puedan desarrollar. Total. No es solamente entrar. Total, finalmente. total. Eso es lo que nos Oye, motiva. Comal, muchas gracias. Para ir cerrando, me gustaría, ¿qué palabras les darías o qué invitación le harías a mujeres de que se sientan interesadas por el mundo de la ciencia, por los STEM, y por qué hay una oportunidad en el fondo para que aumentemos el porcentaje de participación femenina? Nosotros creemos que el talento es universal, pero las oportunidades no. Y nos enfocamos mucho en inspirar a más mujeres por estudiar carreras STEM. Creemos que es posible, lo hemos visto. Hemos visto cómo mujeres que estudian y se motivan por las STEM luego terminan trabajando en carreras STEM y están felices. Y yo digo, piensa, yo nací en Arica, estudié bioquímica, me metí en el mundo de las STEM y sin saber de lo que me estaba metiendo, pero Claro. con curiosidad, si yo pude, yo estoy segura que todos pueden, ¿no? Hay que tomar el riesgo. Yo tomé mucho riesgo, me equivoqué, sí, me equivoqué. Y uno se equivoca. La ciencia, la tecnología es fascinante, el mundo está cambiando y yo creo que el futuro va a estar liderado por mujeres power que estén en las industrias STEM. Mi motivación y mi intención es que haya más mujeres en STEM. Es un mundo fascinante, se puede crecer, se puede aprender, que no tengan miedo de equivocarse. Yo me equivoqué un montón de veces. Claro. Y invito a que prueben, a que tomen riesgo y que se equivoquen, porque el mundo de la STEM es fascinante. Y a las mismas, si están escuchando profesoras también, las profesoras motivan a que las estudiantes puedan inspirarse por las carreras de STEM. Uno nunca dice, mira, la página 250 de ese texto escolar Claro. me cambió la vida. Claro. Fue una profesora, un profesor que me inspiró a ver las cosas de una forma distinta y me cambió la vida. Sí, yo espero que a través de una forma distinta, a través de la toma de riesgo, más mujeres se motiven por las carreras de STEM. Buenísimo. Oye, yo me quedo sobre todo con la importancia de la curiosidad, de la creatividad y que lo único constante es el cambio, ¿cierto? Sí. Bueno, además que la ciencia no es algo exclusivo e inalcanzable ya hoy en día, gracias a trabajos como el que hace Lab4U. Muchas gracias, Comal, por venir, por enseñarnos tanto. Y gracias a todos los que llegaron al final con su sintonía. Vamos a seguir conversando, queremos saber qué les pareció este capítulo, que lo compartan, que se metan a nuestro sitio web www.mujeresquetodolopueden.cl, que inviten a sus amigas, a sus amigos y que empecemos a crear más comunidad para que logremos que haya más mujeres en STEM, más mujeres sintiéndose inspiradas, escuchadas y que forman parte de algo más grande. Nos seguimos escuchando.